Esta es la historia de la Iglesia del Señor en Chile, 1911 al 2020. En el siguiente video, que está dividido en dos partes, quiero mostrarles a ustedes un resumen cronológico de lo que es la historia de las raíces de nuestra Iglesia del Señor en Chile. ¿Por qué es importante conocer nuestra historia, nuestras raíces? Para así comprender la identidad que tenemos como Iglesia del Señor. Una iglesia que cree en la obra del Espíritu Santo, una iglesia que quiere crecer cada día más en la palabra de Dios. Pero también es importante tener muy claro nuestras raíces para comprender no solo nuestra liturgia, sino nuestra doctrina. ¿Por qué practicamos la doctrina de la manera que lo hacemos? ¿Por qué tenemos esta forma de iglesia? Razón en el contexto histórico. Así que yo espero que a través de estos dos videos, que está dividido en dos partes, una parte más histórica y una parte un poco más actualizada, usted pueda aprender, enterarse y comprender y conocer, mejor dicho, nuestra historia, porque de esa manera vamos a conservar no solo nuestra historia, nuestras raíces, vamos a conservar nuestra doctrina, nuestra identidad y todo lo que es Iglesia del Señor. Espero que sea de mucha bendición y crecimiento para todos ustedes esta información que está recopilada de memorias escritas de pastores antiguos. Indagando, investigando, logré reunir el material necesario para ponerla en un libro que pronto saldrá también a la venta. La historia de nuestra Iglesia del Señor. Quiero presentarles a través de estas diapositivas un resumen cronológico de lo que es la historia de nuestra Iglesia del Señor, desde 1911 a la actualidad. 1911 es la fecha del origen histórico desde cuando nace nuestra Iglesia del Señor acá en nuestro país. ¿Por qué es importante conocer nuestra raíz, nuestra historia? Porque entonces vamos a entender por qué tenemos esta identidad, qué nos identifica, por qué practicamos la doctrina de la manera que lo hacemos. Es necesario tener esta base histórica para saber no solamente nuestras raíces, sino también por qué practicamos nuestra doctrina y por qué tenemos esta identidad. Así que vamos a ir inmediatamente a las láminas que nos van a explicar un poco en qué consiste nuestra historia. Quise poner aquí esta foto que usted está viendo ahí. Esta es una reliquia. Este es el primer templo que existió acá en Temuco desde 1940 aproximadamente, porque es ahí justamente donde nace nuestra Iglesia del Señor, cuando se separó de lo que es la misión Iglesia del Señor. Pero todas tienen una misma raíz. Y la raíz de lo que es Iglesia del Señor original la vamos a encontrar en el año 1911. Vamos a dar una perspectiva de lo que fue el avivamiento pentecostal de 1909. ¿Por qué es importante entender o comprender o qué relación tiene el avivamiento pentecostal que ocurrió en nuestro país en ese año con el nacimiento de nuestra iglesia? Porque justamente en el contexto donde nació nuestra Iglesia del Señor, como una iglesia que cree en la obra del Espíritu Santo, como todas las iglesias pentecostales que surgieron, tienen su raíz en este gran avivamiento. Este fue un mover de Dios que ocurrió en Valparaíso por un misionero extranjero de apellido Hoover. Él fue el hombre que Dios utilizó para que, estando en la iglesia metodista episcopal, una iglesia protestante histórica, allí se produjo un avivamiento donde se separaron grupos de hermanos y formaron la iglesia pentecostal acá en Chile. Y en ese grupo salió el pastor Carlos del Campo. Pero el pastor Carlos del Campo había recibido el llamado del Evangelio en el año 1903 aproximadamente, estando en Punta Arenas. Allá le habló el Espíritu Santo. Y cuando él llegó a Santiago en el 1904, se trasladó a vivir y se unió, se integró a la iglesia metodista episcopal en Santiago. Esa es la razón por qué se bautizan los infantes, por qué hacemos este tipo de bautismo por aspersión, porque la iglesia episcopal, de donde nació nuestro pastor fundador, es allí donde él recibió esta doctrina, que hasta el momento la practica nuestra iglesia hoy día. Es importante entender esta parte histórica, porque si no, no vamos a conocer bien nuestras raíces. Ahora, en el 1911, el pastor del Campo, estando él allá en Santiago, se trasladó hacia el sur, porque él, una vez que ocurrió este mover del Espíritu, él salió de la metodista episcopal y se unió a la iglesia segunda pentecostal evangélica, y allí, junto a unos hermanos,
empezó en Santiago a congregarse, pero él se trasladó después, en el 1911, a la ciudad de Río Bueno. Y allí, estando en la Iglesia Alianza, por un tiempo, tampoco pudo desarrollar su ministerio. Entonces, cuando se reunió con algunos hermanos en ese pueblito, fundó la primera Iglesia del Señor en el sur del país. Por eso esta fecha es clave. Es el origen, el nacimiento de lo que es Iglesia del Señor. Ahora, después vuelve a Santiago, dice la historia. En el 1913 empieza a reunir hermanos y también estableció allí la primera Iglesia del Señor en Santiago, en el 1913. Es decir, hay dos fechas. 1911 nació en el sur nuestra Iglesia del Señor, en Río Bueno, y en el 1913 se inició en Santiago. Esa fecha la tomó la misión Iglesia del Señor como la base o como la fundación de su denominación. Ahora es importante comprender lo siguiente. Entre 1911 y 1913 nacieron tres grandes denominaciones en nuestro país. La Iglesia Pentecostal de Chile, la Evangélica Pentecostal de Chile y la Iglesia del Señor. Estas iglesias son frutos del avivamiento pentecostal y son las más grandes que están en nuestro país. Y ahora se han dividido y se han separado muchas denominaciones y ha crecido mucho el mundo pentecostal. Pero antes de 1909 no se conocía la obra del Espíritu Santo en nuestro país. Por eso es importante tener muy en cuenta esto. Veamos un poquito la expansión de la Iglesia del Señor. En el 1919, una vez que ya el pastor del campo organizó la iglesia en Santiago, como también allá en el sur en el 1911, estos dos sectores, tanto en el sur como en el norte, empezó a crecer la iglesia. En el sur, desde Río Bueno se extendió la iglesia, de manera que en el 1925 se supone que ya estaba establecida en Pitrusquén, en Gorbea, Valdivia, La Unión, en Paillaco, y había ya llegado también acá a Temuco. No quiero dejar de destacarse lo importante que es entender que en 1919, esa fue una fecha clave, porque fue la primera conferencia que se realizó en Río Bueno. Allí se reunieron todas las iglesias que ya habían nacido, estaban en formación. Y ahí se hizo una conferencia administrativa, la más importante de esos años de historia. Desde ahí siguieron después practicándose lo que conocemos como las conferencias de la Iglesia del Señor. ¿Por qué es importante en 1927? Porque se supone que en ese año se inició la obra acá en Temuco. La obra aquí en Temuco, la Iglesia del Señor, la inició el pastor Bernardo Cisterna. Fue el sucesor del pastor del campo. Nuestro pastor del campo, una vez que falleció, se levantó un nuevo sucesor. 1913 es una fecha clave. Por una parte fue el año en que falleció el pastor fundador de la Iglesia del Señor, a quien el Espíritu Santo lo había usado para levantar esta iglesia, el 10 de mayo exactamente. Pero en ese mismo año ocurrió una separación, tristemente. Y por lo tanto, el sucesor del pastor del campo fue el pastor Bernardo Cisterna. Del fallecimiento del fundador, como también fue el año en que se produjo el cisma. Y eso sí, es parte de la historia. No podemos negar que todas las denominaciones tienen sus apartamientos, separaciones, pero siguió avanzando la obra del Señor. La primera separación que ocurrió en la Iglesia del Señor, el primer cisma, en esa conferencia que hubo en Pitrusquén, dice las memorias escritas. Desde allí surgió la Iglesia del Señor apostólica, y que estaba dirigida, o fue dirigida en esos años por el pastor Francisco Gajardo, apoyado por otros pastores del sur. El pastor Bernardo Cisterna fue reconocido como el legítimo sucesor del fundador. Y en el 1933, ese mismo año clave, la Iglesia del Señor pasó a denominarse oficialmente Misión de la Iglesia del Señor en Chile. Ese fue el nombre que le puso el pastor Bernardo Cisterna, que la oficializó y también sacó su respectiva personalidad jurídica. Si podemos continuar un poco más de historia, podemos decir que entre los años 1940 y 1950 hubo una década de tiempo muy difícil, pero también de muchos avances. Se propagó el Evangelio a través de todas las persecuciones, según todas las memorias, los testimonios y las profecías que se daban en ese tiempo que iba a crecer la Iglesia del Señor. En el año 1940 aproximadamente se adquirió un terreno
en lo que es hoy Caupolicán 30. El año puede ser variable, pero más o menos en esa fecha. El pastor Jacob Riva fue el secretario nacional de la misión Iglesia del Señor. Otras iglesias se habían apartado antes también, pero nuestro pastor Jacob Riva fue como el iniciador de lo que hoy es nuestra Iglesia del Señor acá en el sur. Vamos a ver ahora, antes que nos llamáramos Iglesia del Señor con el actual reglamento que tenemos, el nombre era por todos conocido como Corporación Iglesia del Señor. La Corporación Iglesia del Señor salió de la misión Iglesia del Señor. En el 1958, en una conferencia de la misión, cuando era administrada por el pastor Cisterna, se apartó la corporación. El pastor Jacob Riva presentó su renuncia oficial a la misión. Hubieron algunos desajustes que tal vez desde el punto de vista histórico no importa mucho en la actualidad, pero se apartó el pastor Riva con un grupo de pastores que le siguió y formaron lo que es hoy la Iglesia del Señor. Primero se llamó Corporación Iglesia del Señor. Y en ese tiempo la persona jurídica era 5218. Y en 1959, en esa fue la conferencia en la cual ya se formó y se legalizó la Iglesia del Señor. Es importante conocer también estos pasos de nuestra propia historia, ¿no? Revisamos brevemente el ministerio del pastor Jacob Riva. El pastor Jacob Riva había sido secretario de la Iglesia del Señor original por muchos años. Y cuando hubo ese cisma, esa separación, entonces él se apartó de la misión Iglesia del Señor que la administraba el pastor Cisterna. Nuestro pastor Jacob Riva entonces asumió la presidencia oficial de la Corporación Iglesia del Señor en Chile. Esto ocurrió en el 1960. Más de 50 años sirvió este siervo de Dios con su familia, que fueron grandes hombres, una hermosa familia, muy servicial, muy trabajadora en la obra del Señor. Por más de 50 años estuvo ahí en Caupolicán. Él fue el iniciador de todo lo que es el mover de la Iglesia del Señor acá en la región, en Temuco. Algunas cosas que realizó él fundó la revista Verdad y Justicia, él impulsó la creación del Instituto Bíblico para nuestra capacitación como obreros, y él fue el hombre que Dios estableció y levantó para formalizar nuestra Iglesia del Señor acá en la región, desde Temuco hacia el sur, donde está el fuerte. Y en el 1985 el Señor ya lo llamó a su presencia y dejó así un gran legado, tanto de pastores como también de iglesias. Ahí está la imagen, para quienes no le conocieron. El pastor Jacob Riva, su esposa Estela Sánchez, son los iniciadores de lo que es la Iglesia del Señor en Temuco hacia el sur, y también en Santiago, las iglesias que están hacia el norte. Es importante conocer y recordar a los hombres que sembraron la palabra del Señor.